Así es, Mabel, a esta hora de la mañana vamos a conversar, analizando un poco la situación política del país, ¿qué te parece? Vamos a conversar con Lincoln Onofre, un destacado analista político, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza de acompañarnos esta mañana. Lincoln, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Bueno, ¿cuál es su evaluación hasta el momento, Lincoln, de la situación política en el país? Hay muchas dudas, mucha incertidumbre, mucha ansiedad también respecto a la proclamación de los resultados de las elecciones, pero el tema es, después justamente de esta proclamación, ¿cómo podemos avanzar hacia el tema de la unidad, de la reconciliación? El país está muy polarizado, está muy dividido. Entonces yo creo que por el beneficio del país hay que establecer este proceso de unión, de reconciliación. ¿Cómo se puede establecer el mismo? Yo creo que quien resulte proclamado ganador, ganadora de esta contienda electoral, es muy necesario que mire no solamente estas dos posiciones encontradas, tanto del grupo de Perú Libre o del grupo de Fuerza Popular, cuyos resultados pues alcanzaban 1/3 juntos para la primera vuelta, sino también es necesario mirarlas y atender las demandas de también este otro grupo, más allá de este 1/3 de la primera vuelta que votaron por ambos grupos, sino de estos otros grupos que terminaron acomodándose por alguna razón con los fujimoristas o con los perulibristas. Entonces, es necesario tener esa múltiple mirada, y ya en algún artículo Rolando Arellano pues destacaba algo, una suerte de 12, 13 miradas del país, 13 grupos que terminan votando por ambos partidos, ¿no? Y es necesario tener esa mirada. Y dentro de ello, Lincoln, a ver, es importante también, me parece, poder escuchar a los liderazgos que saltan en tiempo de elecciones, ¿no? O cuando se discuten leyes que pueden resultar convenientes para los diferentes grupos políticos, pero las papas se están quemando, y cuando las papas queman, no escuchamos esas voces. Más bien hay como un silencio, ¿no? Todos están esperando que el Jurado Nacional de Elecciones proclame, pero no vemos esos mensajes que creo que la población necesita en este momento, mensajes de tranquilidad, porque gane quien gane, todos vamos a continuar arando esta tierra, es decir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir siendo peruanos y tenemos que ir hacia el mismo norte. Me parece que se cuidan demasiado los líderes en este momento, y claro, es muy conveniente para ellos, pero precisamente los líderes están en los momentos más difíciles. Ahí es donde se demuestra el liderazgo de las personas, ¿no? Y en esa línea, yo creo que hay un problema, porque en el espacio público lo que nosotros observamos son a dos personas que apelan al sentimiento, que apelan a la sinrazón, antes que al respeto a las leyes, a las instituciones, a las reglas de juego, ¿no? Entonces, ahí, lamentablemente, Fuerza Popular hace más uso de este recurso de apelar al sentimiento, a la sinrazón. Se está mostrando en el espacio público de esa manera, pero no del otro lado lo es menos. Quizá es más baja, de más baja intensidad en el espacio público, sin embargo, hace lo propio en regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cara a las elecciones municipales que ya se vienen y regionales que ya se vienen el próximo año, también se observa pues en el discurso de estas personas autorizadas, de alguna manera llegadas a Perú Libre, tenemos esa suerte de alineamiento sí o sí de las elecciones regionales, de las elecciones municipales con el Partido Perulibrista, cuando es otro proceso electoral que también tiene sus propias condiciones, sus propias dinámicas, ¿no? Entonces, hay que advertir también esos escenarios hacia adelante. Lincoln, hay quienes consideran, no sé cuál será su punto de vista, de que estas elecciones han perdido legitimidad por la cantidad de denuncias que hay y recursos de ambas partes, ¿no? De ambos partidos. ¿Y confía usted en que efectivamente, como dicen los candidatos, van a reconocer el resultado que entregue el Jurado Nacional de Elecciones? Más allá de que los líderes reconozcan estos resultados, que es muy necesario, que haría un bien a la institucionalidad del país, más allá de eso también lo que vamos a encontrar va a mantener esa confrontación de ambos grupos, unos por ganar y otros por perder. Entonces lo que ya hemos visto más bien es que en estos resultados por cada elector, existe un elector que prefiere mantener una posición conservadora y garantizar la continuidad de un modelo económico, aún a costa de endosar la independencia de las instituciones o, por ejemplo, enfrentar lastres como el de la corrupción.
Pero por ese elector existe otro elector, ¿no?, que encuentra una esperanza de cambio, un modelo de desarrollo, a un crecimiento económico del que se siente haber sido beneficiado, o perdón, del que no se siente haber sido beneficiado. Sin embargo, este elector también está dispuesto a bajar la guardia a temas, por ejemplo, como la lucha contra la corrupción, lo que nos lleva a una necesaria reflexión sobre las prioridades y necesidades que requiere este país. Pero también los argumentos de ambos líderes, de los equipos que lo acompañan y también de los diversos líderes políticos en ambos grupos, dan cuenta pues de que esta identidad, este compromiso con el respeto a las instituciones, a las normas, a la actitud, responden, ¿no?, a una actitud que Eduardo Darllán mencionaba o denominaba como demócratas precarios, ¿no?, ya que lo que hacen es apelar a la democracia cuando se ven perdidos, pero no demoran en mostrar rasgos autoritarios cuando se sienten ganadores, ¿no? Entonces, tanto por la izquierda como por la derecha han dado claras muestras de que la democracia y la institucionalidad lamentablemente no son dimensiones que ellos pretenden defender en un probable gobierno, sino pareciera todo lo contrario, ¿no? Ahí está nuestra precariedad política. Y yo quiero insistir en el tema de los liderazgos, que entiendo también son precarios, ¿no? Y no estoy hablando de aquellas voces que se han unido en torno a las figuras de los candidatos. Ya sabemos que Juntos por el Perú pues está apoyando a Pedro Castillo y que hay algunas personas, pero no en nombre de instituciones, sino, a ver, a nombre propio, como Lourdes Flores, pues se encuentra con Keiko Fujimori. Pero ¿y los otros? ¿Y los otros partidos? Aquellos que tienen representación en el Congreso, más allá de un comunicado repartido en redes sociales, no se ha escuchado más. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de los parlamentarios, no son propiamente liderazgos, en todo caso hablo para Ayacucho, quienes nos representan en el Congreso son personas que circunstancialmente han llegado al Congreso apoyando a un determinado partido político, pero no representan necesariamente esta ideología. Tal es el caso, por ejemplo, del señor Alimamani, el señor Percy Rivas, o el señor Mendoza, ¿no?, que acompañan, ¿no?, a APP, en el caso de Percy Rivas, o a los otros dos del movimiento antaurista. Entonces, hoy en día, nada de esas posiciones con las que fueron electos se ven reflejadas en la realidad, ¿no? Entonces, no son propiamente liderazgos, diría yo, sino más bien son caudillismos que suceden, que surgen cada cierto tiempo, ¿no? Y tampoco están aglutinados en torno a un liderazgo de sus partidos. Es decir, si ellos mismos no son líderes, que deberían, cada uno de los congresistas pues debería asumir ese liderazgo, pues tampoco hay una sola figura dentro de estos partidos que tenga un peso político, que tenga una voz para poder en un futuro garantizar que el país es viable, que se puede articular, que pueden extenderse puentes, etcétera. No lo son porque, como decías, son personajes caudillos esporádicos que salen cada 5 años y asumen una posición más clientelar, ¿no? Entonces, y eso es lo que vamos encontrando continuamente, no solamente en el caso de la región de Ayacucho, sino es un problema ya a nivel nacional, ¿no? Ojalá que se Lincoln, así es, Lincoln, y con tantas divisiones, de seguro va a ser así también en el próximo Congreso, un Congreso muy fragmentado. ¿Cómo prevé usted la relación entre Ejecutivo y Legislativo? Porque lo que no queremos nosotros es que se repita la historia y tengamos un panorama tan agitado como el que tuvimos a partir del 2016, cuando ocurrió la elección de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí lo que vemos, pues, dependiendo quién de los dos candidatos se haga de la elección, lo que vamos a encontrar es un parlamento pareciera bastante conservador, que va a encontrar una fuerte oposición, el Ejecutivo, de resultar ganador al señor Pedro Castillo, o menos necesidad de negociar, si en caso fuera la señora Keiko Fujimori la anunciada como ganadora de esa contienda electoral. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, pero por otro lado también, a la luz de los hechos, lo que estamos encontrando es un Congreso que pareciera que juega un partido aparte, ¿no? Intereses privados, intereses partidarios en algunos casos, pero que están pareciera que están en un mundo paralelo, ¿no? Entonces, lo está demostrando las últimas actuaciones que tiene el Congreso, ¿no?, las últimas votaciones que viene dando en distintos temas. Entonces, pareciera que están en otro país, ¿no? Quizás son esos dos escenarios los que hay que ir advirtiendo, ¿no? Un juego paralelo, un juego aparte, o el proceso de negociación que va a ser mayor porque hay un conjunto de grupos políticos con poca, que no son mayorías, son un montón de minorías, ¿no?, con las que hay que negociar continuamente. Entonces, eso también
va a crear a futuro dos cosas, que no hay una necesidad de una relación sólida entre el parlamentario y el partido político, ¿no? Y también estas agendas van a ir bailando al compás de las circunstancias que se vayan dando en el tiempo, ¿no? Así es. Lincoln Onofre, analista político, le agradecemos mucho por estos minutos. Son las 7 de la mañana con 18. Volvemos tras la pausa.